que eventualmente puede producir o que queremos prevenir generado por el hombre. Pero bueno, esa es la primera reflexión. Y la segunda reflexión es sobre nuestro sistema de gobierno federal, ¿no? El sistema de gobierno federal es una decisión política de un país. Ustedes saben que desde el punto de vista de, bueno, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, entonces se deciden tomar sistemas que dividen el poder. Nosotros tenemos una división funcional entre el poder legislativo, ejecutivo y judicial, pero además de eso, a los efectos de aplicar otro sistema de frenos y contrapesos más, se decide que haya tres tipos de división territorial del poder, ¿no? El nivel federal, el nivel provincial, o Ciudad de Buenos Aires, que es casi una provincia en ciernes, y el poder local municipal. Eso además de bueno, los poderes supranacionales y demás, que hoy no nos vamos a meter. Esa, creo que es buena la reflexión que hizo hace 20 años Martín Mateo y creo que se aplica hoy también y suele ser una de las principales preocupaciones para todos los que operamos en temas ambientales. Es muy difícil cuando uno tiene distintas autoridades de aplicación, ¿no? Autoridades de aplicación y normas, ¿no? Tenemos la legislación federal, que en materia ambiental saben ustedes que es la de presupuestos mínimos. Tenemos la legislación provincial y tenemos la legislación local. Y todas esas normas, ¿cómo se aplican? Y después, ¿quién las aplica? ¿No? Primero, ¿cuál tiene preeminencia sobre la otra? Después, ¿quién la aplica? ¿La aplica la autoridad local, la autoridad provincial? Y eso es, en el fondo, a lo que nos referimos cuando hablamos de competencias ambientales, ¿no? Puesto de una manera muy llana. Bueno, ¿qué norma seguimos y quién aplica esa norma y a quién le vamos a decir que vamos a aplicar o no esa norma? Ahora bien, esas tres competencias que tienen injerencia en temas ambientales, lo que es el poder legislativo, lo que es el ejecutivo y lo que es el poder judicial, se complementa también con nosotros. La materia ambiental tiene una particularidad que es que nos afecta a todos. Desde el punto de vista del derecho procesal hay un cambio de paradigma porque desde el derecho romano, ¿no? Se hablaba del juez como alguien imparcial, un tercero frente a dos partes. La materia ambiental hoy afecta al juez. Si el juez tiene que resolver un caso de ruidos molestos en una ciudad, de basura en una ciudad, el juez también es parte, o sea, va a recibir los efectos de esos ruidos molestos, de esa mala disposición de los residuos y demás. Hay un cambio de paradigma entonces muy pero muy fuerte que hace que necesitemos nuevas herramientas, ¿no? Y esas nuevas herramientas, de las cuales hoy vamos a hablar, están vinculadas con lo que es la información ambiental, los derechos que tenemos para acceder a información ambiental, los derechos de participar en proyectos que impliquen una modificación del ambiente. Y nuevamente hago esa salvedad o ese comentario. Me voy a estar enfocando principalmente en modificación del ambiente a través de obras realizadas por el hombre o obras dejadas de realizar por el hombre. Y hay un componente más que tiene el derecho ambiental y que está vinculado con todos estos, ¿no? Que es la dimensión ética, la cosmovisión. Todas estas herramientas de las que hoy vamos a charlar y la idea es que sean lo más interactivos que ustedes tengan ganas, responden a una visión de país en primer lugar, ¿no? Nosotros podemos decir minería sí, minería no, pero es una decisión que tienen que tomar, es una decisión que obviamente la va a tomar seguramente algún órgano de gobierno, pero que tiene que partir de la comunidad. Tiene que decir sí, vamos a apostar por esto y vamos a asumir los impactos o daños que esto pueda causar, o no, preferimos no vivir con esto y desarrollar otras cosas. Ahí entra en juego lo que es el corto, mediano y largo plazo, pero la dimensión de la cosmovisión, o sea, qué es lo que queremos como país, como provincia o como municipio, y una visión ética sobre eso que queremos, que creo que está muy bien capturada por el Papa en la última encíclica. También tenemos que tenerlo en el radar, porque cuando hablamos de estas herramientas tenemos que saber que partimos de algún lugar, ¿no? Que estamos parados en algún lugar y que queremos ir hacia un punto determinado. ¿Para qué va a servir todo este sistema? Yo tengo una visión particular y son un par de conceptos que les digo que son muy míos. El sistema tiene que servir para prevenir el daño ambiental y
para que en caso que el daño se produzca, se pueda reparar. Y los desafíos que implica prevenir el daño ambiental, para mí cuando hablamos de las competencias ambientales, cuando hablamos del Poder Judicial, del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, a mi criterio yo lo enfoco mucho desde la Autoridad de Aplicación Ambiental y veo fantasmas o veo problemas muy grandes, que es la actividad judicial que se está desarrollando en materia ambiental, es decir, cómo los jueces, frente a la inactividad administrativa, que es el otro problema, asumen, no digo competencias ambientales, pero proponen casi planes de remediación sobre la base de lo que les dice un perito, e intentan, por ejemplo, ordenar el territorio. O sea, hay innumerables sentencias donde claramente los jueces empiezan a mi criterio, por eso esto digo es una idea mía, extralimitarse en lo que debería ser su función de impartir justicia. Entonces tenemos esas dos cuestiones que yo actualmente lo que estoy estudiando, que es bueno, la actividad judicial que sobrepasa lo que debería ser la actividad de impartir justicia, la inactividad administrativa, y no hablo de todas las autoridades de aplicación, me consta porque trabajo en todo el país, que hay muchas autoridades de aplicación que trabajan fuertemente, pero me parece que en la Argentina falta desarrollarlas institucionalmente, darles buenas herramientas y también empezar a cruzar las experiencias entre lo que es las autoridades administrativas y, por ejemplo, las empresas. Yo hago muchos cursos en los cuales separo al auditorio en lo que es las empresas y lo que son las autoridades administrativas y les hago cambiar de roles. Y siempre se llevan, obviamente les doy un caso preparado, y se llevan la sorpresa de que terminan diciendo cada uno lo que dice el otro en la realidad. Porque es así, ¿no? Si no empezamos a ponernos en los zapatos del otro, es muy difícil poder darle soluciones a estos temas que son bien complejos y que requieren realmente autoridades de aplicación fuertes. Hecha esa presentación, quería agradecerle a María Eugenia, a la doctora Juliá, por la invitación a la Universidad de San Luis y a todos ustedes por aguantarme esta tarde de vientos fuertes. No estamos con Patricia, pero no es nada, ¿no? Y bueno, y con eso arrancamos entonces a hablar. Yo había pensado en una pequeña agenda que es totalmente flexible, pero un poco para ordenar la discusión. Y la agenda empezaría por hablar por lo que es el derecho ambiental para situarnos. Yo sé que no tuvieron la unidad 3 todavía, con lo cual me voy a meter ligeramente en algunas cuestiones de la unidad 3, pero que van a ver en esa unidad con más profundidad. Tratar desde el punto de vista de la legislación las cuestiones de información, participación y educación ambiental. Analizar un poco con un caso cómo funcionan los sistemas, el sistema ambiental en los distintos aspectos que con el derecho se pueden analizar, ¿no? Que es el sistema administrativo, el sistema civil o de daños, el derecho penal y el derecho ambiental en sí. Y les adelanto la teoría que nosotros sostenemos en la cátedra que yo tengo en la especialización en Derecho Ambiental allá en la UCA en Buenos Aires, y que es, nosotros creemos que el derecho ambiental tiene que desaparecer, y trabajamos para eso. ¿Por qué? Porque el derecho, lo justo, debería ser ambiental por definición. No, cuando uno desarrolla un proyecto, dice, bueno, yo voy a construir un edificio, bueno, los planos son estos, el edificio va a ir para acá, para allá, y después el arquitecto dice, a ver, tráeme el código ambiental que tengo que aplicarle a este edificio. Nosotros creemos que debería ser distinto, creemos que ya el diseño del edificio tendría que ser ambientalmente sustentable y que todas las normas que hacen al derecho ambiental, que hacen al tema ambiental, deberían tener incorporado el ambiente como un bien, como quieren llamarlo, un bien jurídico tutelado, como componente dentro de esas normas. Y en eso estamos estudiando. Reconocemos que es una utopía, pero nos gusta saber a dónde queremos ir y nos parece que esa es la dirección correcta. Y obviamente en el día a día trabajamos en cuál es este camino que estamos recorriendo hacia esa utopía, si es que lo estamos recorriendo. Por eso les voy a hablar en último lugar un poco de lo que nosotros vemos respecto a las perspectivas del derecho ambiental.
son abogados de acá y cuántos no? ¿Un abogado? ¿Abogados? 4. ¿Y el resto qué profesiones tienen? Ingeniero agrónomo. ¿Ingeniero agrónomo? Ingeniera química. Licenciada química. Bióloga. ¿Bióloga? Trabajador social. Ah, bueno, un abanico interesante. Y cuando vamos a hablar de estas herramientas que el derecho ambiental nos trae, ¿no? Participar, educarnos, informarnos, hablamos de la cosmovisión, o sea, ¿dónde nos estamos parando? ¿Y cuál es el objeto de nuestro estudio, no? El objeto de nuestro estudio es el ambiente. Ahora, si ustedes agarran la bibliografía, el ambiente tiene miles y múltiples de definiciones. Podemos hablar del ambiente como todo lo que nos rodea, y ahí vamos también a estar asumiendo una posición desde nuestra cosmovisión, ¿no? Todo lo que me rodea quiere decir que yo soy el centro y el ambiente está alrededor mío. O podemos definirlo como un conjunto de factores que interactúan entre sí y que afectan al hombre. Entonces empiezo a ver yo como parte de la naturaleza. Y podemos intentar miles de definiciones. Y es difícil definir el ambiente, pero hay una realidad. Que el ambiente es algo dado y el derecho descubre el ambiente. Cuando el derecho ambiental emite una norma y dice, bueno, la cantidad máxima de descargas en este curso de agua de tal o cual material es tanto, si esa norma no tiene en cuenta cuál es la capacidad de carga de ese río y qué posibilidades tiene ese río de autolimpiarse o de ese contaminante o ese químico de diluirse, no me sirve de nada. El derecho no me sirve de nada. El derecho realmente tiene que descubrir y entender al ambiente. Y ese es el primer principio que nos va a traer el derecho ambiental, ¿no? La interdisciplinariedad. Vamos a tener que trabajar todos, como en este auditorio. Y lo otro que hace el derecho, y es donde lo que tenemos que utilizar para sentarnos cuando tenemos un problema ambiental, yo siempre que doy charlas trato de pensar, por eso traigo los casos, ¿no? Estoy en mi oficina, estoy en mi laboratorio, estoy recibiendo a una familia que tiene algún problema ambiental vinculado con la industria que está instalada cerca. Es un problema. ¿Cómo lo resuelvo? El derecho en general utiliza distintas técnicas legislativas y nos da distintas herramientas. Y esas herramientas son las que tenemos que conocer para poder resolver estos temas. Ahora, siempre desde una cosmovisión, desde una ética determinada, que nos va a permitir aplicar esas herramientas o analizar esas normas bajo, digamos, la cosmovisión que cada uno tenga. El derecho ambiental es una disciplina nueva, es una disciplina bastante novedosa. Más allá de alguna creación de parques nacionales que datan de 1890 más o menos, creo que Yosemite en Estados Unidos, y algunas normas muy particulares, nos podemos remontar a la ley de las 12 tablas del derecho romano y encontrar alguna norma sobre a qué distancia puedo plantar un árbol de otro. La verdad que la difusión de lo que es la conciencia por los temas ambientales se produce alrededor de los años 70. Y acá voy a hacer una pequeña crítica y le voy a pedir disculpas a las ingenieras y las biólogas, pero surge en Estados Unidos como consecuencia de un libro que se llama Primavera Silenciosa, creo que es una ingeniera química, acá me puedo estar equivocando, se llama Rachel Carson. Ese libro, yo lo leí entero, porque siempre lo traigo bastante a colación en las charlas y no me parecía bien hablar del libro sin leerlo. Es aburridísimo. La verdad que para un abogado es uno de los libros más ásperos que me tocó leer. ¿Cómo? Yo, libertad de cátedra, así que... El libro habla, en definitiva, es esta ingeniería química que habla de cómo las primaveras se fueron vaciando de sonidos, los sonidos de la naturaleza, como consecuencia de la utilización de los agroquímicos, ¿no? Básicamente en ese momento estaba el DDT y demás. Eso creó, y acá lo vinculo con el tema que vamos a ver hoy, eso creó en la comunidad de Estados Unidos una
preocupación por el tema ambiental, que se fue moviendo y fue llegando a los políticos, como el tema ambiental va de abajo para arriba muchísimas veces, ¿no? Y desembocó en que en el año 72 se hiciera la Conferencia de Estocolmo. La Conferencia de Estocolmo es considerada el nacimiento del derecho ambiental internacional. Las razones son varias, fue ampliamente atendida, hubo más de 194 países que participaron de esa conferencia. Como consecuencia de esa conferencia se creó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y además fue la primera convención que tomó a la Tierra como su objeto. Es decir, no se enfocó en la migración de especies, una cuestión ambiental en particular, o conservar un área, como puede ser el Parque Nacional de Yosemite en Estados Unidos, por su particular belleza. Sino dijo, nosotros lo que tenemos que cuidar es el planeta. Las razones por las que se hizo esta conferencia en Estocolmo es que Suecia estaba recibiendo toda la lluvia ácida de los países de Europa del Este, que en ese momento era de la Unión Soviética, y tenía, la lluvia ácida le estaba cambiando el pH de todos los lagos que tienen. Pero bueno, fueron múltiples los factores que empujaron a la opinión pública y a los gobiernos a preocuparse por la defensa del ambiente y la lucha de la contaminación. En ese momento había, no nos vamos a meter en eso, pero bueno, una fuerte preocupación por el crecimiento de la población, se pensaba si alcanzaban los alimentos o no, el tema de la lluvia ácida, la degradación de los bosques, el problema de la capa de ozono, que en realidad no es una capa, sino es una mayor densidad de ozono en determinadas zonas del globo, ¿no? Y la utilización de los químicos amenazando a las aves. Esta convención, como les digo, tiene esa importancia fundamental. Enfoca a la Tierra como el objeto de la convención y, para todos los expertos, es el origen del derecho ambiental internacional. Es un documento que tiene una serie de principios. El principio 2, que acá les transcribo: los recursos naturales de la tierra, incluidos el aire, el agua, la tierra, la flora y la fauna, deben preservarse en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Y tiene, para el tema que hoy vamos a conversar, un principio, empieza a elaborar los principios de educación y de participación en la toma de decisiones vinculadas con cuestiones ambientales. Si ustedes se fijan, en el principio 19 dice: es indispensable una labor de educación en cuestiones ambientales, dirigida tanto a las generaciones jóvenes como a los adultos, y que preste la debida atención al sector de población menos privilegiada, para ensanchar las bases de una opinión pública bien informada y de una conducta de los individuos, de las empresas y de las colectividades. Ya no estoy con mis ojos, ya a los 62 no puedo más. Inspirada en el sentido de su responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento del medio en toda su dimensión humana. Lo pueden después leer, pero fíjense cómo estos principios que están vinculados con el tema ambiental arrancan ya en 1972 en la primera gran convención que tiene el derecho ambiental y que es el origen de lo que se conoce como el derecho ambiental internacional. Años después, como consecuencia de toda esta movida, las Naciones Unidas le encomendó y les prometo que vamos a ver cosas muy puntuales de derecho ambiental internacional. Esto es más de la unidad 3, no nos vamos a detener mucho acá. Le encomendó a la primera ministra de Noruega la realización de un informe, que se lo traigo a colación porque me parece importante. Si bien hubo algún otro informe que había delineado este concepto, pero en este informe, el informe Brundtland, es donde se empieza a plasmar el concepto de desarrollo sustentable o sostenible. Esa comisión, presidida por Gro Harlem Brundtland, llega a la conclusión de que para satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las capacidades de las futuras generaciones para satisfacer las propias, la protección del medio ambiente y el crecimiento económico habrían de abordarse como una sola cuestión. Posterior a este informe, que es el segundo hito importante de lo que es el derecho ambiental internacional, tenemos la convención conocida como Río 92, ¿no? La gran convención de la Tierra, que para muchos no ha podido ser superada por el resto de las convenciones que se han hecho cada 10 años.
El objetivo de Río 92 fue lograr un equilibrio justo entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y de las generaciones futuras. Como consecuencia de esta, que es a donde quiero apuntar, como consecuencia de esta gran cumbre que fue también muy concurrida por los distintos países, se generaron una serie de documentos. El Programa 21 o Agenda 21, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Declaración de Principios Relativos a los Bosques y alguna más que ahí no la tengo. Y me quiero detener en el principio 10, que está muy relacionado con el tema que vamos a tratar hoy. El principio 10 está vinculado con la participación ciudadana, ¿no? Este principio de buena gestión de los proyectos que involucra darle participación a la gente que va a estar afectada por esos proyectos. Hay varios principios en materia ambiental, ¿no? El principio de prevención, pero hay uno que a mí me gusta mucho, sobre todo en nuestro país, que tiene una extensión territorial enorme, y es que el derecho ambiental es evidentemente local. Realmente, más allá de que uno pueda tener un mejor sistema para hacer un muestreo en un laboratorio determinado, realmente los que mejor conocen el ambiente son los que viven cerca de él. El tipo que vive al lado de un arroyo es el que mejor les va a decir si ese arroyo sufrió algún tipo de modificación en el último tiempo. Y para mí es un principio fundamental. Este principio 10 se vincula con eso porque dice que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, y yo le remarqué en el nivel que corresponda. Un par de consideraciones. En el derecho internacional, y en el derecho ambiental internacional no escapa eso, hay una serie de convenciones que no establece obligaciones directas para las partes. Es decir, la Argentina suscribió este documento y suscribió este principio, pero ese principio no tiene aplicación directa en la legislación argentina. Tendrá su valor moral, pero no tiene una aplicación directa. Esto se conoce en el derecho internacional como derecho blando o soft law. Es decir, son principios que tienen que ser receptados por los estados signatarios de esas convenciones, pero que no necesariamente son de aplicación directa. Hay otras convenciones que sí, que cuando el Estado las firma, las ratifica, ustedes saben que en el derecho internacional las convenciones se firman y después deben ser ratificadas por las legislaturas y convertidas en consecuencia en ley. Ahí sí empiezan a tener un valor interno. Estos son principios. Pero fíjense que ya el principio 10 de la Declaración de Río 92 empieza a incorporar la participación de los ciudadanos interesados, y yo les digo que remarco en el nivel que corresponda. Y esto es una visión mía. Creo que va orientado al mismo que quienes lo redactaron, pero cuando hay un nuevo proyecto, a mí, por lo menos eso es lo que pienso, no es la misma información la que yo le puedo dar o que debería tener la persona común que una ONG especializada que otro proyecto que está al lado del proyecto que yo voy a encarar y que lo puede realmente modificar, ¿no? Que puede generar alteraciones más relevantes en el ambiente. Es decir, esa participación de los ciudadanos interesados tiene que ser en el nivel que corresponda. Lo mismo, yo como ciudadano de Buenos Aires me puedo sentir afectado por algo que esté pasando en Ushuaia, pero en el nivel que corresponda, ¿no? Si yo realmente tengo un interés en lo que está pasando en Ushuaia, voy y pido una información determinada, puede tener sentido, pero no puede el gestor del proyecto poner información pública para todo el mundo de manera indiscriminada. ¿Qué les quiero alertar con esto? Que el tema de la información tiene muchas aristas vinculadas con el tipo de información que generalmente en los proyectos de envergadura se manejan. Es información sensible, es información que mal interpretada puede dar lugar a distintos equívocos, puede dar lugar a conmoción social y cuando uno da información en el marco de esos proyectos, creo yo que hay una función de calibrar, ¿no? La información que se da.
Dice el principio entonces, en el plano nacional toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligros en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Fíjense, son dos cosas. Primero, necesito información, y son dos cuestiones que se vinculan. Primero, necesito información. Pero segundo, yo tengo que tener la oportunidad de participar en el proceso de adopción de la decisión. Piensen en la instalación de una actividad minera, por ejemplo, ¿no? Y son dos las necesidades. Primero tengo que saber cuál es el proyecto que esa mina va a ejecutar. Y segundo, cuando el proyecto se esté en etapa de evaluación, tengo que poder participar de la evaluación de ese proyecto, no en carácter, y acá viene una opinión mía, no en carácter de decisor, no por decir sí o no, este proyecto es viable o no es viable, pero sí tengo que tener algún tipo de participación y tiene que la autoridad de aplicación escucharme. Esto tiene de todas maneras otra lista, ¿no? Que está vinculado con lo que es la licencia social. Desde mi punto de vista, la regulación no puede transferir la obligación que tiene la autoridad de aplicación de definir si un proyecto es viable, puede caminar o no. Pero tampoco puede la autoridad de aplicación aprobar un proyecto con el cual toda la comunidad esté en contra, ¿no? A mí me parece uno de los casos paradigmáticos es de las pastelas en Uruguay, que finalmente funcionó, pero recuerden que la idea original era poner dos plantas seguras. Y bueno, finalmente hicieron el estudio combinado y quedó una. De todas maneras, ese proyecto tiene un condimento adicional muy interesante, y es que en realidad el proyecto, más allá que afectaba a la comunidad argentina, se estaba desarrollando en otro estado. Y Estrada Oyuela, que es el embajador que manejó este tema durante los primeros 2 años, siempre repetía, ¿no?, que desde el punto de vista internacional no hay ningún antecedente en el cual un Estado haya impedido que otro Estado ejerza una actividad bajo ciertos parámetros y bajo ciertos límites. Y contaba siempre un caso análogo en uno de los lagos, en los grandes lagos en Estados Unidos, con una fábrica instalada del lado canadiense. Pero bueno, los principios son claros, el tema es aplicarlos, ¿no?, cuando bajamos a la aplicación. Los estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población, poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre estos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes. Resarcimiento de daños vinculados con ese proyecto. En otro de los documentos, el futuro que queremos, en el punto 43, también remarca lo mismo, ¿no? Recalcamos que la participación amplia del público y el acceso a la información y los procedimientos judiciales y administrativos son esenciales para promover el desarrollo sostenible. Se vincula acá con el concepto que hablamos hace unos minutos. El desarrollo sostenible requiere la implicación efectiva y la participación activa de las autoridades legislativas y judiciales, regionales, nacionales y subnacionales, así como de todos los grupos principales: mujeres, niños, jóvenes, pueblos indígenas, organizaciones no gubernamentales, autoridades locales, trabajadores, sindicatos, bueno, etc. Todo esto, soft law, derecho blando, pero principios importantes que perfectamente pueden ser invocados en el marco de una, por ejemplo, una solicitud de pedido de información. La Agenda 21 trae un precepto similar. Todos estos son documentos de Río 92. Uno de los requisitos fundamentales para alcanzar el desarrollo sostenible es la amplia participación de la opinión pública en la adopción de decisiones. Además, en el contexto más concreto del medio ambiente y el desarrollo, se ha hecho evidente la necesidad de emplear nuevas formas de participación. Se trata de la necesidad de que las personas, los grupos y las organizaciones participen en los procedimientos de evaluación del impacto ambiental, conozcan el mecanismo de adopción de decisiones y participen en él
sobre todo cuando existe la posibilidad de que esas decisiones afecten a las comunidades donde viven y donde trabajan. Para mí eso es fundamental. Cuando yo comento, participo en el proceso de decisión de un proyecto, creo que mayor legitimación, más allá de lo que diga la norma, la mayor legitimación me va a dar la afectación que ese proyecto va a hacer de mi vida diaria, ¿no? Y los impactos o los daños que ese proyecto pueda generar. Ahora bien, esto es todo lo que les voy a hablar del derecho ambiental internacional y simplemente lo voy a cruzar ahora con lo que es el derecho en Argentina, lo que es la regulación en la República Argentina. Hablamos entonces de que en el derecho internacional, en el 72 hay una primera convención y en el 92 Río realmente revoluciona y pone en las agendas de todos los países la cuestión ambiental. Eso es en el 92. Nosotros antes del 94 teníamos algunas leyes que tenían alguna vinculación con la materia ambiental y habíamos firmado algunos convenios que tienen vinculación con los temas ambientales, pero recién, en concomitante con lo que es Río 92, la cuestión ambiental irrumpe realmente en el escenario político en nuestro país. Bueno, se crea la Secretaría de Recursos Naturales y se reforma en 1994 la Constitución Nacional agregándose el artículo que establece el derecho a un ambiente sano. Se establece también una distribución de competencias en materia ambiental entre la nación y las provincias. Se consagra un principio que es importante para las provincias, que es el del dominio provincial de los recursos naturales que hay en su territorio. Y se establece también el principio de la recomposición del daño ambiental. Si ustedes agarran la Constitución, el único daño que está en la Constitución, que está constitucionalizado, es el daño ambiental. Y lo que dice la Constitución es: el daño ambiental generará prioritariamente el deber de recomponer. ¿Qué es eso? Tradicionalmente, para los que no son abogados, el derecho de daños, o sea, el derecho que establece qué consecuencias voy a sufrir en el caso que yo le cometa un daño a otra persona, establecía que la primera, se podían volver las cosas a su estado anterior como remedios. Puedo pedir que me vuelvan las cosas al estado anterior, me chocó el auto, repáremelo y déjemelo como estaba, o la indemnización sustitutiva en dinero, o sea, una indemnización en dinero. La Constitución fija una obligación primordial y sin mucha cornatiza, sin mucha posibilidad de discusión. Dice: el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer. El problema es que no sabemos bien qué es recomponer. Pero lo primero que tenemos que hacer es recomponer el daño ambiental. A su vez, bueno, en los 90 se dicta también la ley de residuos peligrosos, hay toda una normativa vinculada con la privatización de muchos de los servicios públicos, como es distribución de gas natural, energía y demás. Cada una de esas leyes tiene también su contenido en materia ambiental. En materia de lo que es la distribución de competencias en materia ambiental, la Constitución del 94 sigue un antecedente de España, que es el de la legislación ambiental básica, es decir, un estándar común que debería aplicar a todo el país. ¿Qué le dice la Constitución ¿qué le dice la Constitución entonces a los senadores y diputados? Dicen: bueno, ustedes de la nación, ustedes van a tener que dictar las normas básicas y las provincias van a tener que complementarlas. Hay una discusión absoluta sobre qué son esas normas básicas, inconstitucionalidades, pedidos de inconstitucionalidades de las provincias y demás. Pero, ¿dónde quiero ir yo? Ese es el principio de la Constitución. Y en el derecho, la técnica legislativa me permite acomodar esos principios de determinadas maneras. ¿Y qué hicieron nuestros legisladores? Nuestros legisladores dictaron una ley que se llama de presupuestos mínimos, pero que en realidad lo que hace es cumplir la función de tener todos los principios básicos en materia ambiental y las directivas básicas en materia ambiental.
Se conoce como Ley General del Ambiente. Desde el punto de vista de la técnica legislativa, es una de esas normas de presupuestos mínimos que establece la Constitución, pero el legislador le quiso dar como una proyección mayor, ¿no? un rango mayor, que no estaba previsto en la Constitución, pero que el legislador le quiso dar y que dentro de la técnica legislativa no hizo crujir tanto el sistema, por lo menos. Entonces, habrán visto que hay un montón de leyes de presupuestos mínimos y hay una que nos va a interesar en particular. ¿Por qué? Porque tiene las pautas y principios que van a ser de aplicación a las restantes leyes y para toda la normativa ambiental que se vaya a dictar. Esa norma va a ser un poco la que va a dictar los principios y va a establecer qué es lo... va a irradiar esos principios y esas directivas al resto de las normas ambientales que puedan dictarse. Y aplica a todos los niveles, o debería aplicar a todos los niveles. Debería aplicar a nivel federal, pero debería también, como ley de presupuestos mínimos que es decir, como base uniforme, también a las normas locales, sean provinciales o municipales. Y esta norma trae los principios que deben aplicarse a la información pública ambiental. Hasta acá, ¿los estoy durmiendo? Estamos haciendo un repaso ¿Es repaso? de la materia. Ah, bueno. Estamos viendo que nos dieron en la materia. Está bueno. Bueno. Vamos, y ahora vamos entonces a acelerar un poco. La Ley General del Ambiente entonces establece una serie de instrumentos de política y gestión ambiental. En el artículo 8 menciona lo que es la educación ambiental y menciona lo que es la información ambiental. Entonces, en materia de información ambiental, arranca el artículo 16 y dice: las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, fíjense que al principio la ley le da la obligación a ambos tipos de personas, ¿no? Públicas o privadas, deberán proporcionar la información que está relacionada con la calidad ambiental y referida a las actividades que desarrollen. Todo habitante, sigue el mismo artículo, podrá obtener de las autoridades la información ambiental que administren y que no se encuentre contemplada legalmente como reservada. Acá está el tema del que hablamos hace un rato, y la zona gris que siempre es difícil de calibrar, ¿no? Está claro que si yo le pido a una empresa información sobre cómo hace un producto determinado, usted cómo fabrica, para no ir a la química con más problemas, cómo fabrica el dulce de leche, dígame cómo fabrica, para mí, discúlpeme, esta es una fórmula que suena bonita y que yo no le puedo pasar, no le puedo decir a usted. No, bueno, pero eso a mí me puede afectar, porque no sé si su dulce de leche contiene algún químico que me afecte o no. Bueno, eso estará en el etiquetado, veremos. ¿Qué es lo importante? Que la ley, por lo menos la ley general del ambiente establecía, y ahora vamos a ver cómo eso cambia, que tanto las personas públicas como privadas deben proporcionar información relacionada con la calidad ambiental y referidas con las actividades que desarrollan. Y dice: las autoridades, el 18, serán responsables de informar sobre el estado del ambiente y los posibles efectos que sobre él puedan provocar las actividades antrópicas actuales o proyectadas. El Poder Ejecutivo, a través de organismos competentes, elaborará un informe anual sobre la situación ambiental del país que presentará al Congreso de la Nación. Yo no sé si vieron el informe que genera la Secretaría de Energía, pero la Secretaría de Ambiente, vinculado con los parámetros ambientales. Mi formación es, yo soy abogado, no tengo formación técnica más que con los colegas que interactúo, pero lo que ellos dicen es que el informe ese no agrega nada. Pero tendría la obligación la Secretaría de Energía de poner a disposición de todos nosotros información que pueda servir para, no solo datos, sino que pueda servir para eventuales tomas de decisiones vinculadas con los temas ambientales. ¿Y por qué nos interesa la información? ¿Por qué es tan importante? La información tiene valor. La información tiene valor para las empresas, la información tiene valor para el desarrollador de un proyecto, la información tiene valor incluso para el mismo Estado en cualquiera de
de sus ramificaciones, si el Estado nacional, si el Estado provincial o si el Estado local o municipal. Y eso es lo que genera que disposiciones que son tan limpias o tan claras desde el punto de vista de su aplicación, usted me tiene que dar información, cuando uno lo lleva a la práctica sea tan difícil de realizar. Es clave, además, esa información para nosotros que queremos ejercer algún tipo de control de los actos de gobierno, en la medida que aprueban un proyecto, en la medida que realiza alguna obra ese Estado, poder tener ese acceso a esa información. Y no se puede actuar o participar si no se sabe, o si no se puede acceder, y, digamos, si no se tiene esa información no se puede acceder tampoco a esos mecanismos de participación. Ahora bien, esa es la Ley General del Ambiente, ¿no?, que me da esas premisas. La Ley General del Ambiente me marca determinados parámetros, pero además los legisladores sacaron una ley especial sobre acceso a la información ambiental. Y esta es una ley de presupuestos mínimos, es la 25831. Esta ley establece como objeto garantizar el derecho de acceso a la información ambiental que se encontrará en poder del Estado. Fíjense cómo ya en lo que es la bajada de esta ley, ya al privado se lo corre, ¿no?, queda del Estado. Tengan en cuenta la vinculación que siempre existe, digo, el particular o el privado siempre tiene que presentar información al Estado, con lo cual indirectamente esa información va a estar de alguna manera disponible o debería estar disponible. Pero ya el objeto en su artículo 1 de la ley 25831, de régimen de libre acceso a la información pública ambiental, dice que su objeto es garantizar el derecho de acceso a la información ambiental que se encontrará en poder del Estado, tanto del ámbito nacional como provincial, municipal y de la ciudad de Buenos Aires, como así también de entes autárquicos, empresas prestadoras de servicios públicos. Ustedes saben que las empresas prestadoras de servicios públicos son aquellas que la ley define como prestadoras de servicios públicos, sean públicas, privadas o mixtas. Es decir, empresas de servicios públicos que presten un servicio público, sean privadas porque tengan una concesión, mixtas también pueden tener una concesión o sean públicas. Y define lo que es información ambiental. Y dice, se entiende por información ambiental toda aquella información en cualquier forma de expresión o soporte relacionada con el ambiente, los recursos naturales o culturales y el desarrollo sustentable. En particular, el estado del ambiente o de algunos de sus componentes naturales o culturales, incluidas sus interacciones recíprocas, así como las actividades y obras que los afecten o puedan afectarlos significativamente, y el inciso B, las políticas, planes, programas y acciones referidas a la gestión del ambiente. Vale decir, a una persona del Estado, sea el Estado nacional, provincial o municipal, ustedes ciudadanos, ahora vamos a ver en qué términos, pueden solicitar la información vinculada con el estado del ambiente o algunos de sus componentes, obviamente amplio, o las políticas, planes y programas que estén desarrollando. La ley en su artículo 3 dice que este acceso a la información tiene que ser libre y gratuito. Obviamente, si hay que sacar fotocopias de algo, la autoridad les va a cobrar por esas fotocopias, pero en principio tiene que ser libre y gratuito. Y son sujetos obligados las autoridades competentes de los organismos públicos y los titulares de las empresas prestadoras de servicios públicos. Esta norma es una norma de presupuestos mínimos, ¿sí? Es decir, aplica a todo el país. Y es importante, si ustedes quieren ejercer este derecho a la información, que vean cómo ha sido reglamentada en cada una de las jurisdicciones donde ustedes la quieren aplicar. Ustedes saben que todas las normas, todas las leyes, tienen su reglamentación. Cada una de las provincias, cada uno de los municipios, no todos, pero han reglamentado la forma en la que lo tienen que hacer. Como norma de presupuestos mínimos, esta norma debería fijar la base. Esta norma, por ejemplo, establece que el trámite tiene que darse curso en no más de 30 días. Esa norma, que establece esa disposición que establece la ley de presupuestos mínimos, no podría ser
reducida por una norma provincial. Lo mismo el acceso gratuito, ¿no? Una norma provincial o local no podría restringir esta disposición que fija esta ley de presupuestos mínimos. Por eso es importante y por eso es la base del sistema de información ambiental en nuestro país. Pregunta, doctor. Sí, adelante. No sé si tiene que ver, ¿no? Pero en el contrato entre Chevron y YPF hay un par de artículos reservados que tienen que ver con el tema del medio ambiente. ¿Cómo hace el ciudadano para llegar a eso si es reservado? Es una muy buena pregunta. En realidad no tiene ningún artículo vinculado con el ambiente. De casualidad no conozco. No tiene ningún artículo secreto vinculado con el ambiente. Sí tiene. Pero usted cómo sabe que no es vinculado con el ambiente, si es así. Yo te lo voy a decir. No entiendo. Los redactores. Volvió a mirar el logo de la compra. Bueno, pero ¿puedo pedir un favor? Sí. ¿Este tema lo podemos apagar? Claro, porque Ah, bueno, seguimos? sí, claro. Porque justo es un tema que... Complica. ¿Podemos apagar la cámara? Sí, Bueno, claro. pero ahora que todos pongan la batería del celular arriba. No, Tampoco tanto.